Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Iglesia, muy buenos días, sean bienvenidos. Ha llegado el momento de compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Les recuerdo mi nombre es Andrés Rojas y hoy tengo el privilegio de poder compartirles este lindo mensaje que hoy Dios va a hablar a nuestros corazones. Pero antes de comenzar, vamos a presentar este tiempo en las manos de Dios y que sea Él, por medio de su Espíritu Santo, iluminándonos para poder entender el consejo de su palabra. Así que te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. Gracias una vez más por tu presencia. Gracias una vez más por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos como hermanos, de podemos disfrutar de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos ministres, que nos edifiques, que nos consueles por medio de tu palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón y úsame a mí como instrumento de bendición para poder predicar de la mejor forma, Señor. No con palabras de humana sabiduría, sino con tus palabras, Señor. Y te presentamos este momento para que el único glorificado seas tú, Señor. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta semana, iniciando la semana pasada, sucedió algo que nos recordó a todos, algo que sucedió, que fue el terremoto de 7.4 que sucedió a las 7:34 de la mañana en la parte de la costa pacífica colombiana, ¿sí? Y yo creo que todos ese día nos acostamos el domingo pensando en las cosas que íbamos a hacer en el siguiente día, en el trabajo, de pronto la programación de la semana. Tal vez fue un domingo normal donde nos acostamos normalmente. Nadie se imaginó que el lunes al siguiente día iba a suceder lo que sucedió, ¿sí? Y es cuando uno se pone a pensar cómo es posible que esos segundos o ese minuto, esos 2 minutos que puede haber durado el terremoto pudo generar tanta catástrofe, ¿sí? Desde nuestra perspectiva, nosotros, los que estamos aquí en Bucaramanga, solamente vivimos el susto de que la tierra se moviera, pero la parte de Chocó, de Cali, realmente fue terrible, y a eso sumarle todos los videos que vimos en las redes sociales minutos después de que estaba sucediendo esta situación. Y algo que me lleva a pensar es que las cosas que parecían estar en su lugar, que estar estables, como por lo menos universidades, iglesias, edificios, comenzaron a caer en segundos, ¿sí? Y como digo, en Bucaramanga solamente pasamos la experiencia de ese susto, de sentir que se nos estaba moviendo la tierra, pero en otras partes la realidad era completamente diferente. Saber que muchas familias perdieron sus viviendas, perdieron familiares, edificaciones destruidas, familias enfrentando pérdidas, y tal vez muchos de ellos eran hermanos de nosotros, hermanos en la fe. Y mientras pensaba en esto me surgía una pregunta: ¿cuántas cosas en nuestra vida que parecen seguras simplemente por el hecho de que han estado estables durante mucho tiempo, verdad? ¿Sí? Y la invitación en el mensaje esta mañana es que nosotros no podemos confundir estabilidad con seguridad, porque no son lo mismo, ¿sí? Algo puede haber permanecido estable durante 20 años, pero eso no nos da la garantía de que eso que se mantenía estable durante todas esas décadas tenga la capacidad de sostenerse cuando llegue una crisis muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué puede darnos estabilidad en esta vida, una estabilidad eterna? ¿Sí? O más bien, ¿qué cosas de esta vida puede darnos más bien una estabilidad temporal?
por lo menos el trabajo, la familia, el dinero, la salud, una casa, ¿sí? Pero ninguna de esas cosas, ya voy para allá la estabilidad eterna, ninguna de esas cosas puede darnos realmente esa estabilidad absoluta, esa estabilidad que es eterna, ¿sí? Y por eso yo he titulado el título de mi mensaje, no confundas estabilidad con seguridad. ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden permanecer firmes durante mucho tiempo, pero algún día pueden moverse, ¿sí? O pueden perder su estabilidad. Y la palabra nos enseña que sí hay alguien que nos puede darnos esa firmeza, esa estabilidad o esa seguridad eterna, y ese es Dios, ¿sí? Por eso hoy no quiero hablar solamente de lo que sucedió el día del terremoto aquí en Colombia, sino que usemos esto como una forma de ilustrarnos sobre lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿sí? Y yo te hago una pregunta a lo largo de este mensaje, a modo de introducción, sobre qué estás edificando tu seguridad, sobre qué estás edificando, ¿sí? Porque mientras todo está tranquilo, pues es fácil pensar que estamos bien, ¿verdad? Pero cuando llega, cuando algo tiembla en nuestras vidas, cuando alguna área de nuestras vidas empieza a temblar, ahí se revela realmente dónde está nuestra confianza. Hoy vamos a estudiar dos pasajes, vamos a leer el primero, está en el Salmo 46 del 1 al 3. Salmo 46 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El Salmo 46 pertenece a los hijos de Coré. ¿Quién era este grupo de los hijos de Coré? Bueno, eran levitas que estaban relacionados en el ministerio musical y de oración al templo de Salomón, el templo de Israel, ¿sí? Si notamos, el Salmo presenta un escenario de completa inestabilidad, de un caos. Si tú te tomas el tiempo de leer todo el Salmo, ¿sí? Y de una manera poética el salmista habla de montes que se trasladan, de aguas que braman, de naciones que se levantan y reinos que tambalean. Y todas estas imágenes nos muestran un caos, una instabilidad, ¿sí? Para llevarnos a una verdad, que aunque todo nuestro alrededor se mueva o sea inestable, Dios permanece estable. Dios es nuestro refugio. El Salmo, como vemos, no promete un mundo sin problemas, no, pero sí promete que Dios puede estar en medio de esos problemas. Y aquí llegamos al primer punto de mi mensaje. Recuerda que yo manejo 3 puntos y vamos a ver el primero. El primer punto de esta mañana es: la estabilidad puede crear una falsa sensación de seguridad. La estabilidad puede generar una falsa sensación de seguridad. Entonces, definamos estabilidad. ¿Qué es estabilidad? Bueno, la estabilidad es la condición de algo que permanece sin grandes cambios. Y es que la estabilidad depende de que la situación, ¿sí? De que cierta situación en nuestra vida no presente cambios, movimientos o alteraciones durante un periodo de tiempo. Y es que en palabras llanas, estabilidad básicamente es que las cosas permanezcan como están, ¿sí? La estabilidad depende mucho del tiempo, aunque las circunstancias continúen iguales como están. Eso es estabilidad. Y aquí está el problema. Algo puede ser estable y aún así no ser verdaderamente seguro. Tu trabajo puede haber durado durante 15 años, ¿verdad? Pero mañana te pueden decir: mira, ya prescindimos de ti, hasta aquí llegas con nosotros. Duró 15 años, pero no era seguro, era estable, duró estable 15 años. Tu salud, tú puedes haber vivido o puedes haber tenido salud 20, 30, 40 años,
pero llega un punto en el que la salud empieza a quebrantarse. Tu economía, tú puedes haber durado teniendo una buena economía durante años y en el menor momento una situación inesperada puede cambiar. Lo que le sucedió en el terremoto a muchas personas que tal vez lo tenían todo y en 2 minutos se les acabó su vivienda. Ahora, ¿qué es la seguridad? ¿Sí? La seguridad es la confianza de estar protegido, sostenido, ¿sí? o respaldado frente a una amenaza que pueda llegar a nuestra vida. La seguridad no significa que nada malo pueda suceder, no, significa saber que aunque suceda algo malo, tengo un fundamento, tengo una base sobre la cual me puedo sostener. Y aquí aparece la diferencia entre la estabilidad y la seguridad. ¿Sí? La estabilidad te dice, todo está bien porque nada está sucediendo, nada ha cambiado. Pero la seguridad te dice, aunque algo cambie, sé que puedo estar seguro. ¿Sí? Y esta idea va a ser importante cuando estudiemos el segundo pasaje de nuestro mensaje. ¿Sí? Pero sí, primero desarrollemos el primero. Miremos cuidadosamente el lenguaje del salmista. Lo primero que hace es establecer su fundamento, la base sobre la cual va a poner su confianza y encontrar esa verdadera seguridad. Antes de hablarnos de tribulación, el salmista nos dice quién es Dios para él. Mira lo que dice, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Y es interesante que el salmista no comienza hablando de lo que está pasando afuera, no, sino que comienza hablando de quién es Dios en medio de lo que está sucediendo. Y esto es fundamental, porque nuestra seguridad no comienza cuando desaparece el problema, ni antes ni después, no. Comienza cuando sabemos en quién podemos refugiarnos en medio del problema. ¿Sí? Y Dios es nuestro pronto auxilio en medio de ¿qué? En medio de las tribulaciones, como dice el salmista. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que cada héroe de la palabra pasó por tribulaciones. David, Abraham, Isaac, Jacob. Aún el mismo Jesús pasó por tribulaciones. Pablo, Pedro, todas esas personas, ¿sí? Las tribulaciones hacen parte de nuestra realidad en este mundo caído. Y no podemos construir una perspectiva falsa de lo que es la vida, no. Pensando que porque somos cristianos no van a venir tribulaciones en nuestra vida. Eso es un error. Ser cristiano no significa estar exento de problemas o de tormentas. Significa enfrentarlos no solo, sino con Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos llegarán tormentas, verdad? Esa no es la pregunta, porque obviamente está claro que van a llegar. El mismo Jesús dijo que en esta vida vamos a tener tribulaciones. La pregunta verdadera es, ¿dónde está mi seguridad cuando lleguen esas tormentas, esas tribulaciones? Y aquí es donde el salmista cambia la perspectiva del Salmo. Miremos el versículo 2, dice, por tanto, no temeremos. ¿Sí? Ese por tanto es fundamental porque puede decir ahora no voy a temer por cuanto he creído en Dios, porque Dios es mi auxilio, mi amparo, mi fortaleza. ¿Sí? No porque la tierra pueda ser removida, no porque los montes puedan temblar, no porque nos estemos hundiendo en las aguas cuando dice no, me está cogiendo el agua al cuello, ¿sí? Sino porque Él ya estableció en su corazón quién es Dios para él. Para el salmista la seguridad no depende de que la tierra esté firme o no, depende de que su firmeza está en Dios, en las promesas que Él ha prometido en su palabra. Cuando la tribulación llega a nuestras vidas, es una oportunidad para descubrir realmente el fundamento de nuestra seguridad. ¿En dónde estás depositando tu confianza cuando lleguen las tormentas de la vida? Y miremos que el salmista no encontró seguridad porque las circunstancias fueran estables, no, encontró seguridad porque el Dios en el que él había creído era un Dios estable y su palabra era firme, ¿sí? Imaginémonos en ese momento, ese lunes,
sí, que el epicentro hubiera sido aquí cerca, por lo menos la Mesa de los Santos, que es un lugar donde muchas veces cuando tiembla es el epicentro, aquí cerca de Bucaramanga, y ahí a las 7:34 de la mañana, algunos todavía desayunando, otros alistándose para salir, algunos todavía en la cama, ¿sí? Pero de repente sentimos que comienza a moverse la tierra y empezamos a sentir, bueno, es un pequeño temblor, que es lo que primero analizamos, se está moviendo la tierra, pero esperemos si realmente empieza a aumentar o cuánto se prolonga, y de repente empieza a aumentar el temblor, ¿sí? Empiezan a vibrar las ventanas, empiezan a caerse las cosas, las paredes. Yo creo que aquí en Bucaramanga, ¿sí? O por lo menos en nuestra iglesia, creo que ninguno ha vivido esa experiencia de un terremoto, de sentir que se te está cayendo el techo literalmente, ¿sí? Por lo menos yo no he experimentado esa sensación. Y durante muchos, y sigamos con mi ejemplo, durante, digamos que esos segundos, ya no estamos pensando en qué, en el trabajo, en lo que iba a hacer esta semana, o en lo que me estaba alistando, no. En todos esos planes no estamos pensando en eso, ni siquiera en las cosas importantes de valor en ese momento. ¿Cuál es nuestra preocupación en esos momentos que está temblando y que empieza a sentirse cada vez más fuerte? En pensar si todos los que estamos en la casa estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? En ese momento nadie piensa, ay, qué bonita está mi casa, o las cosas que tengo de valor, o los planes que tenía para la semana. Nadie piensa en esos segundos, nadie piensa en nada de eso. Todo eso se piensa después de la situación, del temblor o el terremoto. Pero cuando la tierra comienza a moverse, lo primero que comenzamos a pensar rápidamente es dónde podemos encontrar refugio, ¿verdad? Y espiritualmente puede pasarnos lo mismo, ¿sí? Mientras yo tenga mi trabajo, mientras yo tenga dinero, mientras yo tenga mi familia, mientras yo tenga mi salud, siento seguridad, ¿sí? Pero todo eso es una ilusión, porque realmente no estamos seguros, estamos estables. Nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra familia, nuestra riqueza es estabilidad de la vida, pero no estamos seguros, ¿sí? Y cuando esa estabilidad comienza a tambalearse, si no estamos realmente fundados en Dios, podemos perder el control y podemos llegar a desesperarnos. Y ahí es cuando llegamos al segundo punto de mi mensaje en esta mañana. Cuando todo se mueve, nuestro fundamento queda al descubierto. Cuando todo se mueve, nuestro fundamento queda al descubierto. Aquí llegamos al segundo pasaje de esta mañana, está en Mateo 7, versículos 24 al 27. Dice la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Con esta historia, Jesús termina su Sermón del Monte, después de enseñar. Recordemos que el Sermón del Monte está desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 y habló de todo tipo de enseñanzas, de la oración, del reino de Dios, de las riquezas, de la justicia, de la obediencia, del camino estrecho, de la verdadera espiritualidad y termina con una ilustración. 2 hombres, 2 casas, una tormenta. 2 hombres, 2 casas, una tormenta. Y si analizamos a simple vista, las 2 casas parecían iguales, ¿sí? Pero Jesús quiere mostrarnos que lo importante de la enseñanza no era lo que se veía por fuera, sino lo que estaba debajo, su fundamento. Y la diferencia no apareció cuando construyeron la casa, sino cuando llegó la tormenta. Y Jesús comienza presentando a un hombre prudente. ¿Por qué era prudente? ¿Por qué este hombre Jesús lo llama prudente? No porque supiera que iba a venir la tormenta o no porque supiera predecir el clima, no. Era porque edificó su casa sobre la roca. Y así es todo aquel que toma en serio las palabras de Jesús antes de que llegara la tormenta.
El hombre prudente construyó antes de la crisis. La tormenta no le dio tiempo de cambiar su fundamento. Cuando llegó la lluvia, los ríos, los vientos, la única diferencia fue que lo que había hecho antes, sobre lo que había construido su casa, su fundamento, ¿sí? Y espiritualmente es igual para nosotros. No esperemos a que lleguen los problemas de la vida para aprender a confiar en Dios. No esperemos a perderlo todo para descubrir que Cristo es nuestro fundamento. No esperemos a que llegue la tormenta para empezar a obedecer ahora sí a Dios, obedecer la palabra. Construyamos antes esa seguridad en nuestro corazón. Cuando lleguen los problemas o las tormentas de la vida, no depositar mi confianza en lo que tengo, sino en quién está conmigo. Como ya vimos, la estabilidad de la casa estaba fundada sobre la roca. La tormenta no determinó el fundamento, la tormenta reveló el fundamento. Recordemos que el otro había hecho su casa sobre la arena. Entonces, mientras no llega la tormenta, las dos casas parecían iguales. Los dos hombres, yo creo que se sentirían orgullosos de las casas que habían hecho, ¿sí? Los dos tenían una casa, los dos hombres construyeron. Pero cuando llegó la tormenta, ahí sí mostró algo que por fuera no se podía ver, solo se podía ver desde adentro. Y Jesús dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, ¿sí? La roca no es simplemente escuchar a Jesús. La roca es escuchar y obedecer a Jesús. Cristo es la roca, ¿sí? Porque podemos escuchar sermones y no construir sobre Cristo. Podemos conocer versículos, venir a la iglesia, cantar, adorar, pero no tener una relación con Jesús. Construir sobre la roca significa que la palabra de Cristo se convierta en nuestro fundamento para nuestra vida, ¿sí? Cuando Dios nos dice, perdona, ¿tú perdonas? Cuando Dios te dice, busca primero el reino de Dios, ¿tú le buscas? ¿Tú buscas el reino de Dios? Cuando Dios te dice, no vivas para las riquezas, ¿haces del dinero un ídolo para ti? Cuando Dios te dice, permanece en mí, ¿tú permaneces? Aun cuando Dios te dice, confía, no temas, ¿tú dejas de confiar cuando llegan las tormentas? Todo eso es construir sobre la roca, tener un fundamento sólido, no poner nuestra mirada en las cosas terrenales, sino en aquel que es poderoso y que es eterno. Ahora, ¿cómo era la casa que estaba fundada sobre la arena? ¿Sí? La Biblia no dice nada de cómo era, si era bonita, si era fea, si era grande, si era pequeña, si estaba descuidada, no lo sabemos. A Jesús no le interesaba eso. El foco de su enseñanza estaba en lo que estaba debajo, en lo que no se podía ver, en su cimiento. Y esto me lleva a hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu vida interiormente, donde nadie te puede ver, en tu corazón? Porque todos te pueden ver por fuera, creer que tienes una espiritualidad estable, ¿sí? Pero por dentro puede estar frágil. Podemos parecer firmes hasta que llega una crisis, ¿verdad? Jesús nunca prometió una casa sin tormentas. El texto dice que la tormenta llegó tanto para el que construyó sobre la arena como el que construyó sobre la roca. Eso significa que la diferencia entre el cristiano y el inconverso o el no creyente no es la tormenta, sino es en quién ha venido construyendo su vida. La diferencia está en el fundamento, porque el creyente también llora, el creyente también pierde, se preocupa, el creyente también puede sentir incertidumbre. A veces no entendemos de pronto lo que Dios está haciendo, pero existe una diferencia. Él no está construyendo sobre circunstancias que pueden cambiar. Está construyendo sobre Jesús, sobre lo que Él ha dicho en su palabra, la cual permanece para siempre. Punto número 3 de nuestro mensaje. Cuando todo se mueve en nuestras vidas, Dios sigue siendo nuestro refugio. Cuando toda nuestra vida hay un remesón, hay un caos,
Dios sigue siendo nuestro refugio. Volvamos al Salmo 46, pero ahora analicemos los versículos 10 y 11, que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Salmo termina de una manera maravillosa, porque aunque el mundo esté hecho un caos a nuestro alrededor, aunque veamos conflictos nación contra nación, noticias trágicas, que un terremoto aquí, que un terremoto allá, aún nuestra vida puede ser un caos, Dios dice: estad quietos. Obviamente no es de manera literal, es una expresión poética que nos hace una invitación a dejar de controlar aquello que no podemos controlar. ¿Sí? Miremos la progresión del Salmo. Dice: Dios es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hay terremotos, montes que se trasladan, aguas que braman, las naciones se levantan, los reinos tambalean. Y en medio de todo ese caos, Dios dice: estad quietos. La idea que Dios está diciendo aquí es dejar de intentar controlar aquello que solo Dios puede controlar y confiar en Él. Y es que hay momentos en la vida donde Dios nos va a permitir que descubramos que no todo lo controlamos. Nadie se imaginaba que al día siguiente iba a venir un terremoto y a acabar, ¿sí? Y ahí es cuando descubrimos que no podemos controlar el mañana. El mañana. ¿Y qué sigue después de la expresión estad quietos? Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y conocer que yo soy Dios. Ese es el énfasis de este fragmento o de este versículo, ¿sí? Quedarse quieto, sí, pero también es conocer quién es Dios. Ese Dios es como si Dios nos dijera: deja de luchar como si todo dependiera de ti. Mírame a mí, mírame a mí. ¿Qué hubiera pasado si la zona más afectada hubiera sido acá en Bucaramanga? ¿Estaríamos listos para morir? ¿Estaría yo listo para morir? ¿Estarías listo para morir? Tú no tienes el control de tu vida, nosotros estamos en las manos de Dios. ¿Sí? Y hoy estoy hablando de posibles realidades, porque tal vez aquí en Bucaramanga solo vivimos el movimiento de la tierra, pero pudo haber pasado. La realidad que están viviendo nuestros compatriotas en Cali, en el Chocó, la pudiéramos haber vivido nosotros. Y ahí es cuando las palabras del salmista cobran un valor eterno, incalculable. El Señor está con nosotros, es nuestro refugio, el Dios de Jacob. Y es que la seguridad del Padre es como cuando éramos niños, ¿sí? Cuando habían tormentas en la noche, por lo menos, en mi caso, cuando hacían esas tormentas torrenciales y habían truenos, y uno de niño muchas veces es muy imaginativo en medio de la oscuridad, ¿sí? Empieza a ver cosas donde no las hay, y yo salía corriendo para la habitación de mi mamá buscando su refugio, y ella me dejaba entrar, y la tormenta no se había ido, pero ya me sentía seguro, ya no estaba solo, ya estaba enfrentando a la tormenta con ella, y sentir su presencia me daba paz y seguridad de que no estaba solo. Así es tener a Dios y confiar en que Él está bajo control en cualquiera de las circunstancias de nuestra vida. Y ya para concluir, quizás esta semana muchos aprendimos algo que normalmente olvidamos, ¿sí? Nos levantamos el lunes pensando que el día sería como cualquier otro, pero en segundos la tierra nos recordó, ¿sí?, que no controlamos las cosas como nosotros tal vez pensábamos, ¿no? Y quizás Dios puede utilizar incluso este acontecimiento para hacernos una pregunta espiritual. No para vivir con miedo, no para pensar que algo malo necesariamente va a suceder, no para mirar el futuro con ansiedad, sino para detenernos a preguntarnos: ¿dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está tu seguridad en este momento? Porque tal vez hemos confundido la estabilidad con la seguridad.
las bendiciones que Dios te ha dado, tu familia, tu trabajo, tus bienes materiales, tu salud, todo eso puede darte estabilidad, pero Dios nos recuerda en esta mañana que la verdadera seguridad solo puede venir de Él, ¿sí? Porque todo puede cambiar en nuestras vidas. Los seres queridos que tú tienes hoy, tus hijos, tus padres, en algún momento ya no van a estar con nosotros. Tu trabajo, en algún momento, el trabajo que tienes hoy puede ser que mañana ya no lo tengas. Y así en cualquier área de nuestras vidas. Pero Dios permanece para siempre. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Por eso hoy es el momento de construir. Hoy es el momento de volver a Jesús. Hoy es el momento de decir, Señor, no quiero solamente una vida estable, quiero una vida segura en ti. Y ya para hacerte una pregunta reflexiva, ¿qué pasaría si mañana Dios moviera todo aquello que hoy te puede hacer sentir seguro en cualquier área de tu vida? ¿Seguirías manteniendo tu confianza en Dios o caerías en la desesperación? Ese es el mensaje de esta mañana. Un mensaje de reflexión, de que realmente nos pongamos a pensar en dónde está depositada mi confianza, en tus cosas terrenales, materiales, en las bendiciones que Dios te ha dado o en el Dios de las bendiciones. Amén. Esta palabra era para que llegara a tu corazón. Era para que puedas vivirla, puedas creer que Dios está contigo en cualquiera de las situaciones que puedas estar atravesando, ya sea familiar, económica, de salud, sentimental. Dios está ahí. Dios está controlando esa situación. Él sabe por qué está permitiendo que vivas esta situación. ¿Sí? Y que más adelante tú puedas entender por qué la estás viviendo. Pero el llamado en esta mañana es que confiemos en el Dios de Israel. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Porque aún en medio de las tribulaciones, de las tormentas de la vida que podamos atravesar en cualquier momento, podemos estar seguros de que tú estás bajo control. Ayúdanos a creer esta realidad, esta verdad que está en tu palabra, Señor. Glorifícate, danos la fuerza, el valor para creer en esos momentos de incertidumbre. Y ayúdanos, Señor. Aumentanos la fe para creer en tu palabra, Señor. Yo bendigo a mis hermanos. No sé por qué situación puedan estar atravesando, pero oro por ellos para que tú los guardes del mal, los guardes de todo peligro, Señor. Y que, Señor, ellos puedan tener confianza, tener seguridad en el verdadero Dios, en que tú tienes el control de sus vidas y mi vida, Señor. Gracias. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, gracias por habernos acompañado hasta este momento. Recuerda que si te ha gustado el mensaje, dale en la manita, me gusta. A que si no te has suscrito, yo te invito a que le des ahí en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que estaremos publicando posteriormente. También déjanos tu comentario, qué te gustó de este mensaje, porque esto nos ayuda a que lleguemos a más personas, a que el algoritmo de YouTube se expanda y que el mensaje, la palabra, pueda alumbrar los corazones de millones y millones de personas. Solo me queda decirte que la paz, que el gozo y que la presencia de su Espíritu Santo estén en cada uno de sus corazones. Nos vemos hasta la próxima y que Dios les continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra ha edificado tu vida y deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de tu donación y compartiendo este mensaje. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.